Algunas preguntas del corte que se la voy a trasladar en vivo, legislador. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, y hablábamos en Córdoba, Juntos por el Cambio, Cambiemos, ¿tiene más peso específico el radicalismo que el PRO, efectivamente? Yo soy un convencido que sí, pero obviamente soy un dirigente radical, con lo cual por ahí puede haber algo de subjetividad en mi opinión. Yo sí interpreto que la tradición en muchos casos para muchos votantes no tan jóvenes que el radicalismo tiene en la provincia, la fuerza dentro de los intendentes del interior, más allá que en las últimas elecciones, bueno, ahora nos fue muy bien en Río Tercero y en Belville, pero la verdad que se han perdido algunas intendencias, hace que el radicalismo tenga dentro de Córdoba y en Juntos por el Cambio una impronta que incluso ha hecho que liderara las fórmulas, ¿no? Exactamente. O sea que creo que por ese lado sí. Sí, pese a que incluso esto que estamos hablando no se trasladó directamente a los votos, al menos en las elecciones provinciales, ¿no? Para nada, porque en realidad yo creo que ahí se dieron dos factores. Indudablemente creo, porque aparte siempre uno tiende a minimizar los aciertos del rival electoral, y acá hay que reconocer que el gobernador Schiaretti, más allá del gran endeudamiento de la provincia, ese endeudamiento fue a obra. Con esas obras indudablemente hubo un voto de clase media, filo radical, filo Juntos por el Cambio, que definitivamente ante la división que se produce entre Negri y Mestre, optó por acompañarlo en un resultado electoral importante a él. Digo, eso es una realidad que no se puede desconocer. Si me permitís, Santi, la primera pregunta estaba enfocada en que, independientemente del resultado de las elecciones generales, el radicalismo, como fuerza política ya centenaria, tiene que pensar en un armado pensando ya en el futuro inmediato, ¿verdad? Por todo lo que ha cedido, por lo que ha cedido y por lo que han reclamado también. Digamos, tiene que hacerlo porque, sin lugar a dudas, no puede convertirse en un partido provincial o en un partido de intendencias, o ya tristemente hay un retroceso del radicalismo en lo que es como partido. Ya no sirve más el discurso de que tenemos más de 120 años, yo lo digo con mucha sinceridad, por más que yo lo repita permanentemente, pero para las generaciones más jóvenes necesitamos de alguna manera seducir o encantar de otra manera. Y obviamente creo que hay un desafío muy importante, habiendo perdido la ciudad de Córdoba, no habiendo podido recuperar la provincia, en ver cómo, si el peronismo, con un ciclo que ya tendría o que ya lleva demasiados años, van a ser 24 años de gobierno, bueno, obviamente tenemos ese desafío. Para eso, si no nos reorganizamos rápidamente, si no generamos consenso, si no generamos unidad, claramente no vamos a volver a encantar o a seducir al electorado. El otro día Ardú, ahí en esa misma silla, decía, Orlando, que el radicalismo tenía que ponerse esta elección al hombro y salir a caminar la calle, y hablar con el vecino mano a mano, porque bueno, las redes sociales, todo eso estaba muy bien, pero si uno no iba a hablar con el vecino no le pasaba lo mismo. ¿Lo mismo tienen que hacer a nivel de Córdoba capital y de la provincia? Mira, a mí no me cabe duda de que el resultado electoral nacional, yo no voy a, porque probablemente para esto haya que haberlo estudiado más al tema, yo no voy a decir que tuvo que ver con una campaña en donde faltó o donde solamente se trabajó con videos. Uno no está acostumbrado a ese tipo de campañas. Claro. Sí, mi obligación es decírselo. Uno está acostumbrado a una campaña mucho más cuerpo a cuerpo, cara a cara, como se dice, y en donde realmente el contacto personal juega un rol muy fuerte. Digo, nosotros siempre desde el radicalismo nos acostumbramos a esas campañas. Esta campaña fue atípica en ese sentido. Para dar vuelta el resultado, para dar vuelta ese resultado de 15 puntos del 11 de agosto, claramente necesitamos modificar la campaña. En eso comparto lo que decía Ardú, y lo que probablemente haya que sumar sea la mayor cantidad de dirigentes, afiliados, voluntarios, porque ojo, lo que pasó el día sábado tiene que ver con muchísima gente que en muchos casos no tiene ningún tipo de filiación política, pero que voluntariamente quiere colaborar para dar vuelta el resultado electoral. Y creo que ahí también hay otras salvedades para hacer, ¿no? Digo, entonces, es un complemento. Pero si ese complemento no lo hacemos en contagiar uno a uno al que no fue a votarnos, al que no fue a votar a Macri, al que no fue a votarnos, al que directamente no fue a votar o al que votó por otra fuerza, y va a ser difícil de revertir el resultado electoral. Yo soy un convencido que se puede hacer, pero hay que trabajarlo y en un amplio abanico de trabajo, digamos, ¿no? Uno es el contacto cara a cara.
Bien. Por otro lado, en el ámbito local, local por la ciudad de Córdoba y por la provincia también, ¿necesitan hacer lo mismo, empezar desde ya? Porque van a encontrarse con un Schiaretti que viene fortalecido por esta gran elección, por toda la obra pública y además con una pata metida fuerte en la Municipalidad de Córdoba, que no es menor porque es el distrito más grande del país, ¿no? Yo creo que fue una tragedia perder la ciudad de Córdoba. Eso creo que queda absolutamente claro. Probablemente todos tomemos conciencia recién en diciembre de lo que eso significa para el radicalismo. Fíjate, yo a veces pienso cuando veía ese mapa el 11 de agosto de todo azul, Córdoba amarillo, porque obviamente hay una afinidad hacia el presidente Macri. La ciudad de Córdoba se ganó por más de 20 puntos, creo que fueron 24 puntos. Bueno, no se tomaron las mejores decisiones, se pagan las consecuencias. Aquellos que hacemos política, estemos en un cargo público, o como me va a tocar a mí no estar en un cargo público desde diciembre, indudablemente que no tenés tiempo para perder. Para volver a contagiar y seducir, yo uso mucho la palabra de seducir en el sentido de volver a ser una posibilidad concreta para un electorado, y tenés que trabajar desde el minuto cero, marcando los errores con una oposición constructiva, por supuesto siempre sumando y colaborando en el sentido del rol que te toca. Hoy por hoy, a Juntos por el Cambio, al radicalismo, en la ciudad, en la provincia, le toca hacer control de los actos de gobierno. A mí me tocó hacer control de los actos de gobierno estos años en la legislatura, lo hice de la manera más férrea y más técnicamente que podía hacerlo. Creo que ese es el desafío que se viene, pero sin lugar a dudas, que si a ese desafío vos no lo complementas con un trabajo territorial de volver a mostrar o de ver cómo podés mejorar lo que se ha hecho, va a ser difícil volver a gobernar o la ciudad o la provincia. ¿Y es siempre junto al PRO o el radicalismo tiene que pensar en otro sentido? Independientemente, insisto, de los resultados de octubre. No, es buena la pregunta. Yo creo que hay que tener la inteligencia electoral que en muchos casos nos ha faltado, de darse cuenta que esta provincia, para gobernar esta provincia, el peronismo primero se transformó en Unión por Córdoba y después se transformó en Hacemos por Córdoba. Y buscó una constelación de, no sé, 15 o 20 partidos. Volver a creer que podemos volver a gobernar esta provincia solamente como radicalismo, y bueno, yo les tendría que decir que viene Obama, baja Córdoba y no sé, se me ocurre una personalidad de esa dimensión para creer que lo podemos hacer, con lo cual yo creo que tenemos que tener la inteligencia de ver qué partidos políticos podemos confluir, qué partidos políticos tenemos afinidad. De hecho, Juntos por el Cambio existe, y ver si eso lo podemos replicar en un futuro. Y sin lugar a dudas que si el candidato que lleves, más allá de la plataforma de gobierno que tenga, no es un candidato visualmente taquillero, como se dice, también es difícil. ¿Para eso van a ser fundamentales las elecciones partidarias de autoridades que van a tener el año que viene? Es un desafío, digo, para el grueso de la población probablemente no, de los vecinos no es algo trascendente, pero creo que es un desafío. Pero fundamental para no llegar partidos de nuevo. Claro, y porque probablemente marque una impronta de un principio de unidad, porque aun cuando vos tengas que debatirlo en un proceso interno, indudablemente que vas a legitimar autoridades. Y eso también tiene una importancia dentro de los partidos políticos. Muchas veces la gente lo ve como internismo, pero también hay que verlo como democracia interna del partido político. Sí, comparto. Y en ese sentido creo que es importante. La elección del año que viene tiene que ver con esquemas de conducción partidaria, donde algunos creerán que es de una manera y otros creerán que es de otra manera. Lo que sí tiene que suceder, y que creo que lamentablemente se pagaron las consecuencias de que no suceda, es de que una vez que el proceso termine, ver cómo se unifica absolutamente todo el arco, digamos, radical en este caso, y cómo todos empujamos de la misma manera. Que no te pase que el proceso electoral se define en las últimas 48 horas, porque ahí es donde las decisiones no son las que se tienen que tomar en forma correcta. Y siempre quedan heridos, ¿no? ¿Verdad? Siempre te pasa eso, pero sobre todo no tomamos las decisiones correctas, y eso tiene un costo muy alto. Permíteme, Santi, en tal sentido, le tengo que preguntar, usted, digamos, se alejó del mestrismo hace ya un tiempo, pero ¿cuál fue el punto de quiebre? Digamos, hoy está en la vereda de enfrente dentro del radicalismo, ¿no? Yo no lo dramatizo, digo, te contesto la pregunta, pero lo primero es, en política uno muchas veces toma decisiones, digamos, personales, de esquemas de construcción más solitarios. Yo estuve en un núcleo interno del radicalismo y de repente interpreto que mi futuro, o puedo construir un futuro, o puedo ayudar a mi partido desde otro lugar.
Yo tenía expectativas, y ustedes lo saben, de ser candidato a intendente en la ciudad, de conformar parte de una fórmula. Creo que las decisiones que se tomaron no fueron las adecuadas. Y bueno, eso también hace que uno medite cómo seguir su proceso político a futuro. Opté obviamente por no integrar las listas, me parecía también que era lógico. Uno tenía su expectativa para estar en una fórmula de un ejecutivo, estar en una fórmula de un legislativo me parecía que no era algo sincero hacia los vecinos, que yo les había planteado otra cosa. Con lo cual, en ese sentido, habrá que empezar de nuevo. Sí, Santi, no. No, le quería preguntar lo mismo que le pregunté a Liliana Montero, usted lo vive de cerca porque ha sido el legislador y va a seguir siéndolo hasta diciembre. Para su visión, ¿qué provincia le va a dejar Schiaretti a la próxima gestión propia? Bueno, queda una provincia muy endeudada, en donde obviamente el valor del dólar incrementa la deuda exponencialmente en forma muy rápida. O sea, tenemos que saber que cada vez que sube el dólar, a Córdoba le hace un daño pero aparte enorme, ¿no? Son cifras enormes. Claro. Yo quiero que sepan que por cada... La verdad que no lo tengo con precisión, pero el fin de semana que tuvimos el dólar de 46 a 56, prácticamente la deuda se incrementó en casi 70.000 millones de pesos. Entonces, son cifras muy altas. Muy elevadas. Indudablemente queda un esquema de obras importante, habrá que ver si el gobernador lo sigue desarrollando o no. Creo que quedan los municipios muy agobiados desde sus números, con la realidad económica que hay. Creo que hay un punto que es central, ¿no? Perdónenme, no es que le escape la pregunta, pero lo que pasó hoy, por ejemplo, o lo que pasó ayer, con el kirchnerismo planteando de que Macri no está en control de la situación, o sea, toda esa operación de prensa con el Fondo Monetario para traer gravedad o una supuesta gravedad institucional, que fue lo que pasó hoy, creo que le hace mucho daño a la República. Y en esto también hay que ser claro, porque tiene que ver con el valor del dólar, porque hoy el dólar vuelve a subir después de esas declaraciones totalmente desafortunadas y de ese comunicado de prensa totalmente desafortunado del kirchnerismo, porque también hay una cosa que es absolutamente clara. El kirchnerismo, Cristina Kirchner, quiere incendiar el país, y en eso hay que ser absolutamente claro. Toda esa moderación que intentan plantear es una realidad ficticia, en donde lo que quieren es que Macri salga por la puerta del costado para de alguna manera tener o creer que van a tener algún candidato político para poder llevar adelante otro tipo de medidas que vaya a saber cuáles son. Eso repercute directamente en el dólar, eso repercute directamente en la deuda de Córdoba, repercute en la economía, repercute en la economía de los municipios, que es lo que nos toca más de cerca y que realmente es preocupante. Y en la deuda nacional, que como decía Montero, empieza a vencer el año que viene y también nos va a empezar a afectar, ¿no? La deuda nacional es una deuda elevada, con un solo prestamista, que es el Fondo Monetario. Ahora vamos a estar todos pendientes de si está este desembolso de 5.400 millones o no del Fondo Monetario. Bueno, fíjate vos cómo entramos en esta dinámica de país, en donde parecía que la moderación del candidato más votado nos podía hacer entrar en una meseta de tranquilidad para un proceso electoral que tendría que ser tranquilo y que podía terminar o no en octubre o en noviembre, y ahora de nuevo los argentinos volvemos a estar preocupados por la situación. Bueno, son las cosas que me parece que hay que tratar de evitar. Bien. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. atento. Muy amable. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Andy, ¿sí? Y después a la vuelta aquí con el intendente de Tanti Otro radical. Exactamente, para meternos aquí, en el ámbito regional. Pausa.